este nuevo impasse israelí en la Franja de Gaza y cuáles son sus posibles consecuencias? Buenos días, para mí un placer estar con ustedes. Mira, yo creo que la dinámica del entendimiento del conflicto de Israel y Palestina tenemos que verlo en tres etapas. Primero la etapa religiosa, luego la etapa histórica y finalmente el conflicto actual. Si nosotros separamos los tres contextos no vamos a entender el conflicto. Que el padre de la fe, Abraham, tiene dos hijos y el primer hijo fue Ismael a través de una persona que tenía en su casa de servicio llamada Agar, y Agar para ese niño que se llama Ismael, con el objetivo de él criarlo con su esposa Sara. Luego la promesa que Dios le hace a Abraham se hace manifiesto cuando Sara tiene su hijo llamado Isaac. A partir de ahí entran los conflictos en la casa de Abraham y Sara le solicita al padre Abraham que expulse a su hijo Ismael y a su esposa Agar porque habían entrado en conflicto con ella y con su hijo. A partir de ahí, Isaac entonces tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob se convierte en Israel cuando, según la Biblia, vagando en el terreno del desierto, tiene una especie de encuentro con un espíritu de Dios y lo vence. Y es lo que significa el nombre de Israel, el que venció y el que luchó con Dios. Israel tiene varias esposas y con esas esposas tiene varios hijos. Y ahí se origina lo que son las 12 tribus de Israel, el mayor Rubén y el menor Benjamín. ¿Quién hace el reino de Israel? El reino de Israel realmente se fundamenta con el rey Salomón, que es el que hace el templo de Israel. Y se divide cuando muere Salomón, él le impone un impuesto muy alto al pueblo, y esos impuestos tenían a la población de las tribus un poco agobiada. Es sucedido por Roboam, su hijo. Roboam tiene dos grandes estrategas. Los ancianos le dicen, Roboam, no suba los impuestos porque ya el pueblo está cansado, y unos amigos generacionales le dicen que no, que lo suba. Al final allí empieza la división del reino de Israel. De las 10 tribus que se mantienen con Samaria como capital, hay dos que se unifican, que son la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y tienen como centro, como capital a Jerusalén. Por eso los israelitas pasan de ser israelitas a judaísmo. ¿Por qué? Por la herencia de la tribu de Judá. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que los descendientes de Ismael se convierten en los árabes. Ahora, hay gente que se ha confundido con el término de los palestinos, porque los palestinos en realidad son los filisteos. Y estos filisteos históricamente han tenido conflictos con las tribus de Israel y con la herencia de Abraham. Inclusive se hace alusión a un tema histórico harto conocido por todo el mundo, que es el enfrentamiento entre David y Goliat. Exactamente, y de hecho en el mismo territorio donde está la Franja de Gaza, también está la otra historia bíblica sobre Sansón. Ese territorio donde está Israel, la Franja de Gaza y Cisjordania. Fue como el contexto, ¿verdad? Exactamente. De todo, o sea, donde se desarrolló todo. Todo. Además, hay una parte interesante. De todos los territorios de la península arábica, es el único lugar donde no hay petróleo. Y fíjate cómo nosotros tenemos que conectar el componente bíblico, que es muy emocionante, con el componente histórico. Cómo se le va dando aquiescencia a todos los relatos bíblicos dentro del contexto actual. Ahora,